Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que les estén gustando nuestros videos, que les esté siendo interesante la información que estamos compartiendo y pues que tengan ganas de seguir viendo lo que estamos haciendo y seguir escuchando lo que seguimos compartiendo. Así que hoy este es nuestro tercer video, exacto. Y hoy vamos a hablar acerca de la religión y muchas cosas que están asociadas a ello, desde nuestro punto de vista, desde nuestras experiencias personales, obviamente, desde nuestra conciencia y mente y vida y bueno, eso es. Entonces, pues vamos a darle. A mí me gustaría comenzar desde donde nos quedamos en el video pasado, que es como esta definición o esta división que hacemos como mente humana o como colectivo humano en el juicio, ¿no? Sí. O sea, cuando empezamos a juzgar y a definir como esto es bueno y esto es malo, empieza a haber ya una subdivisión en donde, pues, generalmente y naturalmente, desde mi perspectiva y desde lo que yo entiendo, lo que generalmente nos parece malo, luego está muy vinculado a lo desconocido, ¿no? Como Sí. eso es desconocido para mí y me genera miedo, y entonces si siento miedo seguro debe ser algo malo. O también algo que hemos hecho y tal vez nos ha provocado placer, pero hemos sentido por alguna idea culpabilidad. Entonces lo rechazamos como malo, lo satanizamos y lo separamos de nosotros. Yo no soy eso. Claro. Pues sí, ¿no? Desde la subdivisión del bueno y malo ya empieza a haber como segmentarismo, de decir, pues es que yo soy buena porque yo hago, no sé, esto. Pasa muchísimo en todos los medios, que tiene que ver mucho con el bienestar, la salud, la espiritualidad, ¿no? Donde empieza a haber un ego, una separación, sí, en donde esto que estoy haciendo es tan bueno, que si tú no lo haces eres malo, ¿no? Y soy mejor que tú por ello. Y entonces, de pronto, bueno, de religiones podríamos, no sé, hacer 8 días de podcast, sí, y de información, que además no toda la información está en nuestras manos, ¿no? De algo de... Sin embargo, yo creo que personalmente lo que yo he podido experimentar de las religiones o de cada... Pues sí, de cada religión con la que he podido compartir y a la que me he podido sumergir, siempre hay algo bueno que sacar, siempre hay información y como sabiduría nuclear que te habla de una ley universal, o que te habla de un real unidad, ¿no? Y desde mi experiencia creo que al final, creo que la etimología de religión es como ligar, ¿no? Religar y como unir, unificar, lo opuesto a lo que la mayoría de las religiones a nivel mundial han hecho, sí, ¿no? Que es como separar y segmentar y dividir. Aunque sí, definitivamente hay muchos líderes mundiales que se han dedicado a hacer entender a sus seguidores que, pues, güey, la religión sí es un accidente geográfico. O sea, sí tiene que ver, claro, totalmente con la cultura que te envuelve, con el clima. Sí, con la vegetación, la abundancia o la carencia de los recursos. Totalmente. Sí. Totalmente. Entonces, sí creo que cada religión y cada inclusive secta y tienen mucha sabiduría, y creo que también la división viene mucho de a veces de las traducciones o las interpretaciones, ¿no? Me gusta mucho poner este ejemplo donde de pronto yo puedo estar diciendo
es blanco y tú puedes pensar, en tu cabeza lo interpreta y entonces, mi playera es clara. Del blanco a claro. Bueno. ¿Sí me entiendes? O sea, por ejemplo, estamos hablando de la misma cosa. Sí, hay un ejemplo muy bueno para fortalecer lo que estás diciendo, es que los Inuit, o los llamados esquimales, tienen como, no sé, 50 palabras diferentes para el blanco, porque ellos pues, viven en un paisaje bastante blanco. Y tienen muchas gamas, perciben muchas gamas. Exactamente, perciben muchas gamas de blanco. Entonces las religiones o las ideologías que llevan a formarse desde la perspectiva y se convierten en religiones tienen que ver mucho con lo que hay disponible alrededor y en la experiencia de una persona lo que puede acceder. Entonces tiene que ver mucho con lo que yo puedo percibir, con lo que yo puedo entender en mi paisaje, en mi entorno, en mi vida. Y al estar yo aislado, como en el caso de los Inuit, pues tengo 50 palabras para blanco porque yo las logro percibir. Tú vienes de la ciudad de Nueva York a mi pueblo, tal vez ves todo del mismo color y no entiendes a lo que yo me estoy refiriendo cuando te hablo del blanco número 70 o número 30 o lo que sea, ¿sabes? Claro. Entonces ahí se genera como esa disparidad, ese conflicto, esa separación por la cuestión de que yo no lo logro percibir porque esa no es mi vivencia, no es mi territorio diario, digamos. Claro, no tienes interacción con estos estímulos en específico, ¿no? Uh-huh. Sí, definitivamente, para mí, algo que ha influenciado profundamente la espiritualidad o las religiones a nivel mundial es el contacto con la naturaleza, ¿no? Sí, los indígenas norteamericanos, wow, o sea, el espíritu de la montaña, el espíritu del viento, ¿no? El lobo, el árbol, la luna. Y se permiten, o sea, no solo son elementos con los que interactúan constantemente, sino que se permiten sentir más allá. Y creo que siempre algo que te ayuda a profundizar mucho en estos ámbitos es la interacción con la naturaleza, o sea, que te sensibiliza, uh-huh. Como dices tú, bueno, a ellos, a esta comunidad indígena, el estar expuestos a tantas gamas de blanco, pues los sensibiliza de una forma en específico con este espectro de color, ¿no? Con esta capacidad, ¿no? Porque dentro del espectro electromagnético que existe en el planeta, o sea, los insectos pueden ver temperatura, muchos animales también pueden ver vibraciones, ¿no? Nosotros percibimos un espectro muy limitado que son los colores y la luz, y algunos espectros de luz, ni siquiera todos los espectros de luz. Y eso limita nuestra capacidad de entendimiento del entorno y la sensibilización que podemos tener con respecto del intercambio de información, porque sí creo que la religión tiene que ver con una sensibilización en donde si yo no percibo algo, si yo no he experimentado algo, uh-huh. No tengo la capacidad de creer en ello. O sea, no hay información, no hay un input de información en mi mente o en mi cuerpo o en mi memoria que me diga, esto simboliza esto, ¿no? Esto, etcétera. No existe en ti, digamos, esa cajita donde quepa esa información. Es como dices bien de los insectos y podríamos ponerlo a nivel humano. Los humanos en general somos muy visuales, ¿no? Y algunos más táctiles, digamos que esos dos son los sentidos más fuertes en lo humano, porque el órgano más grande que tenemos es la piel, cubre todo nuestro exterior. Entonces, y los ojos pues los tenemos aquí en el frente, en el medio de la cara, y por ahí percibimos todos los estímulos que tienen que ver con la luz, y nos identificamos a nosotros, a los nuestros, a los otros, a lo que se puede comer y lo que no, a mi mamá, a mi papá y al vecino a través de los ojos. Entonces, si tú hablas con un insecto, digamos, por decir,
no tienes idea de qué está queriendo decirte cuando te dice estoy sintiendo la vibración de la tierra porque se acerca una serpiente o estoy sintiendo el calor, entonces por aquí hay no sé qué peligro o yo qué sé, otras cosas puedan sentir, pero si lo ponemos a nivel humano, vas con unos inuit, vas con unos mexicas, vas con unos vikingos, vas con unos del Amazonas y te dicen cosas como nosotros hablamos con las plantas, o yo veo 50 colores blancos, o yo tengo que tomarme la sangre de mis enemigos para hacerme fuerte, o cualquier otra cosa que en tu cabeza no se ha formado esa disponibilidad para recibir esa información. Entonces pues te parece como si estás muy cerrado y tienes una idea muy fija de lo que para ti es Dios, para ti es la vida, esa información que no entre dentro de tu cajita es herejía, es blasfemia, y merece la Inquisición española o yo qué sé. Y es que siento que sí, el estructurar, o sea, al final, pues creo que nacemos como seres muy libres y muy maleables y muy amplios de mente, para mi perspectiva. Sin embargo, sí es importante irte delimitando, irte estructurando, y creo que la estructura te da forma, ¿no? Pero muchas veces nos apegamos tanto a las estructuras que perdemos la maleabilidad y perdemos esa flexibilidad de encontrar el conocimiento y encontrar la sabiduría en todas las perspectivas. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Creo que tiene que ver con un nivel de exposición. Si yo me expongo a cierta información, lo platicaba hace rato con una persona donde la capacidad de entendimiento mental, la capacidad de entender, por ejemplo, a Dios, ¿no? Desde mi perspectiva, Dios es una energía, digamos que es información demasiado compleja, demasiado compleja, como lo decía inclusive en las escrituras de la Biblia, ¿no? Que decía que había un santo viendo a un niño intentando meter el océano con un vasito en un hoyito, ¿no? Y entonces le dice, y el santo estaba pensando en Dios y como en la profundidad y en las magnitudes de Dios, y le dice al niño, ¿cómo se te ocurre que vas a pensar que vas a poder meter todo el océano en ese hoyito? Y el niño le contesta, ¿y tú cómo crees que vas a meter a todo Dios en esa cabecita? ¿No? Claro. Y creo que sí tiene que ver que la mente humana tiene una capacidad metabólica para procesar la información de menos compleja a más compleja, ¿no? Porque creo que nacemos siendo, o sea, la complejidad lo somos todos, o sea, tenemos una libertad y una perfecta amplitud y vamos delimitando. Sin embargo, sí podemos hacer más maleable esa capacidad y tiene mucho que ver con el exponerte a experiencias naturales. Y estar dispuesto. A estar en contacto. Para mí tiene mucho que ver con el contacto con la naturaleza, con ver una montaña, con escuchar un viento, con ver una tormenta, con ver un nacimiento, ¿no? De cualquier animal. O sea, tú ves un pollito nacer, ves un humano nacer, ves una vaca nacer. Una flor. Una flor es algo extraordinario. Creo que una de las expresiones más evidentes de la divinidad es tanto la vida como la muerte. Sí, ¿no? Claro, sí. Entonces, y sí, nuestra capacidad de entendimiento del mismo, de esta misma información compleja, llamémosla Dios, depende de tu exposición a la complejidad de información y de tu disposición, ¿no? Porque sí hay un miedo, como lo decías, ¿no? Ay, no, esto es nuevo, esto es diferente, esto no, porque se sale de lo que yo conozco, porque a mí me enseñaron que esto es malo y que esto daña a las personas, etcétera, ¿no? Sí, entonces tienes que estar tú dispuesto a abrirte, a aceptar otra información, a ver otros puntos de vista para permitirte, como ya habíamos dicho antes, expandir tu capacidad, expandir tu conciencia. ¿Qué es eso? Expandir cuánta información tú ves como real, como posible, como
sí, de la existencia, porque si no te limitas, si ya por sí estamos contenidos en un cuerpo y además te limitas aquí en tu cabeza, vas a poder percibir solamente menos de un grano de arena en toda la playa, en todo el océano. Inclusive el mismo cuerpo se ve limitado por la mente, ¿no? O sea, sí. Está comprobado científicamente, quien no me crea investigue, así, habiendo malas, que todas las enfermedades son psicosomáticas. Sí. O sea, todas las enfermedades tienen que ver iniciáticamente en un pensamiento. Todo inició aquí adentro y entonces hubo un desgaste hormonal, un desgaste físico, un desgaste a nivel tejido, a nivel bla, 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 y entonces deviene la enfermedad, ¿no? Y deformidades y situaciones en la medida de la complejidad de la mente, de la rigidez, no me gusta decirlo como rigidez, pero en la medida de la complejidad y la cerradez mental y emocional, porque al final eso, ¿no? O sea, está conviviendo un ser emocional y un ser mental dentro de este cuerpo físico. Sí, exacto. Sí. Además comunicándose con este ser eterno, porque sigo en esto en donde somos eternos, o sea, y en realidad. Con la tierra y con el medio. Y con el todo, ¿no? Y sí creo, por ejemplo, que la mente juega un papel crucial, porque como no sabemos distinguir entre un pensamiento y un sentimiento, o sea, tú piensas en comida y no te das cuenta que lo que está hablando es tu cuerpo que tiene hambre. Porque no siempre que piensas en comida es tu cuerpo que tiene hambre. Sí, no para nada. Te puedes hacer la idea de que tienes hambre o te puedes convencer de que estás satisfecho. Exacto. Y sí hay una interacción y muchísimos doctores, ¿no? O sea, está súper comprobado que hay personas que aunque les digas, este es un medicamento placebo, es una pastillita de azúcar, toma, y la gente, me curé, ¿no? Sí. O sea, aunque sepan que eso es placebo, los médicos tienen muy comprobado este tema de la mente sobre la materia. La mente es un elemento súper importante y creo que es lo que sostiene todo lo que tiene que ver con las ritualidades y las cosas como, entre comillas, místicas de muchísimas religiones, todos estos ritos, las medicinas de las por ejemplo, definitivamente creo que las medicinas tomadas, o sea, las medicinas sagradas son para la mente, ¿no? Pero ahorita vamos más allá. Sin embargo, quiero como hablar de las ritualidades, de la misa o de los rituales sagrados en muchas de las ceremonias, ¿no? Inclusive las prácticas religiosas como la meditación para los budistas, los ritos, es absolutamente para la mente. O sea, tu ser, tu conciencia, volviendo al tema del primer video, tu conciencia ya está absolutamente en armonía y conectada y en entendimiento, ¿no? Al que hay que convencer, al que hay que ordenar, al que hay que disciplinar es a la mente humana. Y creo que esa es la función de las religiones. Fíjate que sí, es como que tenemos precisamente que llevar a la mente al nivel expansivo, existencial y de presencia absoluta que es la conciencia. Por lo menos de aceptación, porque la mente humana al final siempre va a tener una limitante. Bueno, sí, y quién sabe. ¿Quién sabe? Claro, eso es una creencia. Porque sí, exacto, es una creencia, porque la ciencia ha demostrado y también hechos... vivencias de algunas personas han demostrado que la mente es capaz de cosas inimaginables para la mayoría de nosotros. Simplemente con juntar todas las experiencias y todas las capacidades de todas las personas de este mundo generamos una mente, digamos, con una amplitud y una capacidad increíble que tal vez no contiene una sola persona. Pero tal vez nuestro trabajo como seres humanos viviendo en este plano, en este planeta, es llevar a la mente humana a la capacidad de percepción, a la aceptación de lo que es, a ese nivel en el que está la conciencia, o sea, llevarlo, equipararlo, ¿no? Ya no estarlo
limitando con nuestra definición según nuestras percepciones o nuestras aceptaciones de lo que es, sino extendernos, expandirnos, abrirnos para poder estar al nivel de lo que está y lo que es la conciencia, llegar a Dios, porque hay un momento, Dios evoluciona según evolucionamos nosotros como humanidad y como personas, ¿no? Al principio Dios es castigador, es demandante, es exigente, te va a juzgar al final de tu vida, y en otra etapa ya mucho más avanzada de la expansión de la conciencia, te das cuenta que Dios está aquí, que Dios está allá, que Dios está en todas partes, en todos momentos, y que eres tanto tú como todo lo demás. Y que sí te observa todo el tiempo, pero no te juzga en ningún momento, ¿no? Que en realidad el juicio, volvemos a lo mismo, es absolutamente humano. Exacto, sí. Y la mente ahí en ese nivel ya está tan expandido que ya Dios, digamos, por decirlo, que aunque suene raro, ya cabe en experiencia, en ser dentro de la mente, porque antes de eso estás tan así que Dios está afuera, no puede entrar ahí porque estás muy limitado, muy cerrado, pero si estás dispuesto a abrirte. Y fíjate que creo que aquí aplica muchísimo esto, ahora sí ya leí los 7, el Kybalión, y aplica mucho esto de cómo es arriba, es abajo, cómo es adentro, es afuera, ¿no? El mundo es mente, ¿no? El mundo es mente. Entonces, sí, claro, o sea, pero se necesita, para que esta mente alcance, necesitamos alcanzarla todos, ¿no? O sea, necesitamos, no puedo yo todos iluminarme y tú no. Eso ya del Mesías y eso ya no. Sí, el Salvador, ¿no? Como queremos seguir buscando un Salvador, un guía, un gurú, okay. Y ponemos la responsabilidad de todo lo demás en algo más, ¿no? Y ahí voy a entrar en temas bien delicados, pero le ponemos la responsabilidad de la salud al médico, que es un ser humano, que a veces están cansados, que no siempre lo saben todo, que tienen unas vidas de pronto muy, muy atareadas y muy complejas, y que es un ser humano, y que no siempre tiene todas las respuestas, y le ponemos una responsabilidad sobre nuestra salud completa a una persona, la responsabilidad de mis pecados a mi gurú, a mi chamán, a mi sacerdote, la responsabilidad de mi economía al gobierno, la responsabilidad de mi felicidad a mi pareja o a mis hijos o a mis padres. Siempre queremos ver afuera la responsabilidad de todo cuando de verdad el cambio está dentro y requiere que yo sea yo y que yo viva la experiencia del ser yo para que el yo, porque si yo tengo mucha conciencia de mis pensamientos y de mi flujo mental y entonces puedo expandir mi conciencia, me es más fácil ser tú, porque entonces tengo muy claro. Sí, porque tal vez en este plano el cuerpo se siga siendo así, ¿no? Como con estos sólidos, con estos límites perceptibles, pero lo que sí se puede expandir al punto de unificarse, de mimetizarse, de juntarse, es la conciencia, es la expansión de la mente que tiene que ir a la par. O sea, para llegar a la conciencia hay que expandir la mente, y si yo expando mi mente, ella también va a llegar a un punto en que las mentes se van a hacer una. Ojo, y que yo honestamente creo que la iluminación y la expansión ya sucede todo el tiempo. Sí. Y lo hemos platicado. Sí, claro. O sea, estamos en momentos constantes de lucidez y luego no lucidez, y luego duda, lucidez, duda, a una velocidad tan acelerada. Sí. Como cuando veías una película estas de rollo, que eran un fotograma, luego otro fotograma, e iba cambiando de oscuridad a imagen, obscuridad, sí. Imagen, obscuridad, imagen, obscuridad, imagen, a una velocidad tan acelerada que no ves el cambio, y lo percibes constantemente como una división, y creo que todos como conciencia y como colectivo, plantas, animales, personas, o sea, todo por lo menos este plano material, denso, sí. Físico, estamos en una constante vibración acelerada, que la fluctuación está haciendo esto. Entonces,
elevamos la vibración, bajamos la vibración, elevamos la vibración y eventualmente vamos a ir equilibrando hasta llegar todos juntos a un plano de vibración más elevado, menos denso. Definitivamente creo que todos nos estamos iluminando constantemente, pero que es una fluctuación tan acelerada que no alcanzamos a percibirlo y que sí podemos ir equilibrando esa experiencia al punto donde podamos no necesariamente permanecer, porque honestamente no creo que exista la estabilidad ni la quietud, sino entrar en un estado de vibración con una onda más corta. Sí, un flujo más continuo sin tantas, ¿cómo se llama? Subidas y bajadas tan abruptas. Que la balanza, o sea, que las fluctuaciones, la onda no sea tan amplia, ¿no? Que sean ondas cortas. Exacto. A mayor velocidad, bueno, de vibración parece como si fuera una línea más cortita, más equilibrada, menos contrarios, menos opuestos, menos separación entre esto y esto. Y sí, como dices, ya estamos ahí. La conciencia es como el agua, yo la veo, bueno, es como el gas, pero el agua, en el sentido de que el agua siempre va a llegar al mar, entonces puede que el agua llueva, puede que el agua se condense, puede que el agua se congele en la Antártida millones de años, puede que se vaya en el subterráneo millones de años o se quede estancada en un pantano por mucho tiempo, pero el agua eventualmente va a llegar al mar, aunque tú te la tomes y la orines y se vaya el drenaje, no sé qué, eventualmente el agua va a llegar al mar. Todos vamos para allá, definitivamente, y a la vez está la paradoja de que podemos ayudar a lo que ya por sí mismo, por su propia inercia, de su propia conciencia, está yendo hacia el mar. Claro. Si nosotros hacemos el trabajo, el esfuerzo de hacer esta flexibilidad, esta maleabilidad en nuestra mente para expandir y aceptar y abrirnos a más información, estamos abriendo y ayudando a que el flujo sea mayor, el caudal sea más grande y la velocidad a la que lleguemos, o bueno, no velocidad, pero la frecuencia y la estabilidad a la que lleguemos más al mar sea mayor, y estamos en constante expansión y contracción, como están las explosiones dentro de un tanque, de un motor de un coche, que son explosiones que están sucediendo a una velocidad muy rápida. Eso hace que se muevan los pistones y que se mueva todo y se muevan las llantas. Así estamos nosotros en constante expansión y contracción a una velocidad tan grande que a veces no nos damos cuenta, y a veces sí, porque una dura más que la otra, ciertos periodos. Pero sí, o sea, vamos... Y creo que al final, ya para cerrar, el caudal de este río o el caudal de esta potencia energética, en algún momento se pretendió que fuera la religión. O sea, la religión lo que pretendía era como darle un camino, una vertiente a toda esta potencia humana, pero caímos en el error de creer que era la única forma, ¿no? Como dices, puta, se puede cantar, se puede... Y entonces creo que las religiones en algún momento pueden unificarse, o no unificarse, pero brindar y darle a la humanidad su verdadera función, que es darle una estructura y darle un fortalecimiento a la mente y una disciplina, porque sí hay que disciplinar la mente definitivamente para poder canalizar y para poder ser tanto el cuerpo, para mí es el cuerpo como la mente, tienen que tener una disciplina y una fuerza interna para sostener la cantidad de energía que es la divinidad y la conciencia, porque si tenemos un cuerpo y una mente caprichosas, flojas, lo que sea, es difícil sostener la energía divina y vamos por ahí topándonos, generando más caos, generando más destrucción, lo cual te llevará al aprendizaje, como dices, la gota llegará al mar eventualmente, sí o sí. Sin embargo, este caudal es maravilloso y es extraordinario, y
quiero enlazar el siguiente tema, que son los textos, ¿no? Los textos antiguos y como todas las escrituras divinas. Sí. Que todas las escrituras siento que podrían ser divinas, pero hay muchos textos con mucha información de sabiduría encriptada que te ayudan, que te dan como pistas. Sí, y no tiene que ser el Corán, la Biblia, los Vedas, a veces recoges, todo. Es que para mí todo el universo está constantemente gritando sabiduría, información, porque todos son códigos, todo es información, todo está hecho de información. Y puede venir de un pajarito, de la tierra, de un niño, de un libro cualquiera, de una canción en la radio, de un reggaetón, lo que sea. Si tú estás abierto y dispuesto a recibir esa información y escuchar, te llega del canal que sea. Amén, hermano. Pues escríbanos si tienen algún texto en específico que quisieran estudiar o que quisieran compartirnos, si hay alguna lectura. Obviamente tenemos en mente un poco la Biblia, queremos invitar a una persona que nos comparta un poco de textos védicos y de Yoga Sutras, que son textos también llenos de sabiduría. Y pues nada, gracias. Sí, muchas gracias, Lisette, y gracias a ustedes si nos están acompañando y si se acaban de unir, obviamente también, y los vemos al siguiente video con mucho agradecimiento y mucho gusto. Ahí, pero... Ahí está. Sí, gracias. Está siendo interesante la información que estamos... Ah, mierda, ¿viste? Ok. Lo que yo he podido experimentar. La capacidad